Gracias a todos por darme la oportunidad de poder hablar sobre el oso andino en algunas experiencias que tengo en el sur del país y presentar la idea de trabajo que tenemos para Oxapampa, para la Reserva de Biosfera, en conjunto con César Laura. Entonces empezamos con la presentación. Ya Ana Lucía ha dado una presentación completa sobre el oso andino, las problemáticas que tiene con respecto a su conservación y el plan de conservación, ¿no? Vista desde la perspectiva del Estado, qué es lo que se está haciendo, específicamente del SERPOR, para poder contrarrestar las amenazas de la especie. Yo solo quiero acentuar ahí dos puntos importantes para entender por qué es importante trabajar con respecto a la conservación de la especie. Después, algunas acciones que se van a desarrollar o se han desarrollado con respecto a la conservación, unos estudios de caso, unas conclusiones de lo que he podido ver estos últimos años con respecto a la conservación y presentar la idea del proyecto en el BioAI y específicamente en reserva en Oxapam. Y bueno, para entender las amenazas que el oso andino tiene en general, en su amplio rango de distribución, hay que conocer o ser conscientes de algo, ¿no? Que la especie, como decía Ana Lucía, se encuentra en una gran variedad de hábitats, desde los 200 hasta los 4.700 metros, hay registros de 4.900, registros en nevados, inclusive en Ecuador. Y esta gran adaptación de la especie y la presencia en diferentes áreas, digamos, en diferentes países, se deben a dos factores importantes, ¿no? Por un lado, que hay una disponibilidad de alimentos, ya que es un animal que come de todo, es un omnívoro, sobre todo come frutos y vegetales, pero puede comer de todo. Y otro factor también que predispone la presencia de la especie en algún lugar en específico es la presencia del hombre. El hombre o las actividades del hombre pueden restringir que la especie esté o no esté, o desaparezca o retroceda. Entonces, frente a esos dos factores importantes, lo que se está viendo con respecto a la especie es que hay una reducción o fragmentación de su hábitat. Hay estudios generales que estiman que la distribución histórica del oso andino se ha perdido en alrededor de un 70% en general, ¿no? Y que se predispone que en los próximos 30 años la población va a reducirse más y que podría llegar a ser una especie, subir la categoría que tiene con respecto a la amenaza de conservación. Ahorita está como una especie vulnerable. Entonces, esta reducción o fragmentación de su hábitat causa que haya un traslape, una contigüidad de su hábitat con un paisaje antropizado, ¿no? Con un paisaje antropizado como una parcela de maíz, un campo de cultivo, una carretera, entre otros elementos que pueda haber. Esta fragmentación, reducción de su hábitat causa una reducción de recursos disponibles. No tiene los recursos que tenía antes, no tiene el espacio que tenía antes. Y eso también puede causar que el oso andino pueda, como come de todo, pueda consumir cultivos, pueda tener interacción con el ganado, ¿no? Sobre todo con el ganado vacuno. Y se puede ver muchos momentos, o pueden ustedes encontrar relatos en que la gente ve al oso encima de un ganado muerto y ya directamente piensan que el oso lo ha matado, ¿no? Entonces hay un tema complicado de poder confirmar en campo, en saber si el evento ha sido un carroñeo, el animal ya estaba muerto, el oso vino a aprovecharse de esta, o el oso atacó al animal y se lo comió, que también puede ser posible, ¿no? Pero hay un tema ahí un poco complicado de poder determinar. En total, sea un evento confirmado o no, tanto en el maíz como en el ganado, la percepción juega mucho en estos momentos, en estos eventos. Y esto causa conflictos humanos, por lo general terminando en cacería en la especie, ¿no? Ya que en caso de nuestro país no hay compensaciones y muchas veces estos reportes de quejas no llegan a las autoridades y se suele, digamos, buscar una solución rápida en el momento o dentro de los mismos personas afectadas. Ambas acciones, la reducción de su hábitat, el consumo o los conflictos que tiene el oso con la gente, causa que hay una reducción de su población. Al haber una reducción de su población, hay un riesgo de extinción, ¿no? Y ahorita la especie se encuentra como una especie vulnerable, protegida, no se le puede cazar, como todo lo que explicó Ana Lucía. Y bueno, es lo que pasa. El oso andino, muchas veces, cuando el paisaje se ha transformado, no significa que no lo va a usar. De alguna forma puede él obtener algún recurso o poder aprovecharse de esos lugares como la parte de arriba. Creo que no me sale, ¿no? Quería que me salga acá está. Como la parte de arriba, donde ustedes ven un campo de un pastizal y hay ganado y el oso andino va
puede ser una zona de tránsito, puede ser también casos también que se dan que puede cazar el oso, campos de cultivo también, pueden ver una carretera, como en este caso es en Puno, donde el oso lo usa para transitar, inclusive en Machu Picchu. Entonces, el oso puede usar estos paisajes antropizados de diferentes formas. Y eso hace que haya una interacción con el hombre y a veces puede causar conflictos. Algo súper típico que se da en las zonas en zonas de amortiguamiento de las naturales protegidas, sobre todo, es algo así, ¿no? Tienes un paisaje, tienes un valle en la cual tienes un centro poblado, la mayor congregación de la población, tienes cultivos de maíz y en zonas muy lejanas, inclusive a 1 hora del centro poblado caminando, tienes ganadería extensiva en la parte alta, ¿no? Animales que están sueltos, que se los ve cada 15, 30 días. En sí, las dos actividades económicas importantes para el sustento familiar son vulnerables para las especies que viven ahí, y eso causa los conflictos, ¿no? El oso andino, en este caso, carroñando un ganado o si no, consumiendo de un maíz. Y esto causa las cacerías, causan animales huérfanos, que aparecen ositos huérfanos, ¿no? Y que se puede presumir que la mamá ha sido matada, pérdidas también económicas por parte de la población. Así que este problema de conflictos no solo afecta a la especie, también afecta a la población que vive ahí. Y es súper complejo, pero es necesario trabajar la convivencia entre el oso y la gente, ¿no? Y bueno, acciones para su conservación. Lo quería enfocar desde dos lados, ¿no? Por un lado, la investigación con respecto al oso andino. Los primeros estudios de oso andino en el Perú, enfocado en la especie oso andino, empiezan con descripciones generales, ¿no? Y estos han dado a los fines de los 60, ya a finales de los 70, 80 con Vernon Peyton, y después ya para los finales de 90, 2000 empezaron ya las generaciones de investigadores peruanos que empezaron a publicar y a hacer estudios. Pero en los últimos 20 años podemos decir que sí ha incrementado este tipo de investigación del oso andino. Esta investigación ha recaído más en ONGs, o sea, en fondos privados e independientes, sobre todo tesistas de bachiller, que ha habido mucho más de licenciatura, tesistas de maestría, inclusive doctorados. Entonces, si bien el Estado tenía una participación más que todo en la gestión de la conservación, en investigación no ha sido tan fuerte, ¿no? Ha sido más un rol de ONGs e independientes. Muchos de ellos todavía continúan, ¿no? Pese a todo lo que puede pasar cuando no hay fondos constantes. Y también lo importante es que la investigación de los andinos, lo que yo veo es que se ha enfocado más en hacer exploraciones, en estudios de casos o preguntas de investigación mucho más complejas. Exploraciones en el sentido de que se iba a un lugar, se buscaban los rastros de la especie, se identificaban qué tipo de rastros habían, después se hacían entrevistas a las personas, a ver qué percepción tenían, si habían algunos reportes de daño a maíz, ganado u otros ganados, más estudios exploratorios, ¿no? Y por otro lado, y eso ha sido mucho más fuerte que estudios, por ejemplo, de análisis, de modelamientos estadísticos, entre otros, en lugares puntuales, ¿no? Y dentro de los estudios en general, los aspectos ecológicos de los andinos se han estudiado más que los de conflictos, ¿no? Igual, hay muchos vacíos de información y para poder ampliar más el conocimiento ecológico en conflictos, sobre todo, como decía también Ana Lucía, hay muchos más temas por trabajar y desarrollar, ¿no? Y Perú, siendo uno de los lugares donde tiene el rango de distribución más grande de los andinos, como Bolivia, es uno de los lugares donde se ha hecho menos investigación. Pero igual, son muchos factores por los cuales nos han dado, ¿no? Con respecto a la gestión de los conflictos, hay dos documentos que podrían enmarcar, digamos, las pautas de lo que el Estado o las iniciativas de ONGs han dado para poder conocer más la gestión. Básicamente el Plan Nacional de Conservación, que lo mencionó Ana Lucía, que ya va a cumplir unos 5 años, y la Guía de Conflictos del 2019 que pudimos trabajar de la mano con Selforza, MAMI y MINAM. Algo importante a rescatar en el tema de la gestión de los conflictos en general de los andinos es que hasta ahora no hay registros oficiales del monitoreo o ni siquiera el monitoreo de los conflictos humano-oso. Todos los que trabajamos en oso, estamos en campo, alguna vez hemos escuchado que el oso daña el maíz, depreda el ganado, pero no hay esa información si tú quieres obtener una base de datos, ¿no? No hay tampoco un conocimiento del impacto económico que da el daño de los andinos, ¿no? Cuánto impacto económico causa hacia las personas.
Eh, no se sabe tampoco cuánto el conflicto repercute en el oso andino, cuántos osos son cazados, cuántos osos no desaparecen, porque la madre se las cazó, entre otras. No hay una compensación de estos daños, no hay soluciones que se puedan proveer, hay algunas aisladas que les quiero comentar, pero en general no se están manejando estos temas por diferentes razones, ¿no? Y algo interesante de este documento que hicimos de la gestión de conflictos es que los mismos gestores, los mismos encargados de poder dar respuesta a los conflictos necesitaban una mayor capacitación para poder reconocer los rastros y ver si realmente, si tenían la posibilidad de ir a un lugar, poder buscar la mayor probabilidad o poder buscar todos los rastros que permitieran saber si realmente el oso había dañado el cultivo o había matado el ganado, ¿no? Y otras cosas como falta de presupuesto, logística, a veces no hay personal para ir a todos lados, entre otros, ¿no? Entonces, el tema de los conflictos es algo muy importante porque afecta bastante a la especie, pero no sabemos realmente cuál es el verdadero impacto, ni sabemos, ni tenemos todavía las herramientas para poder hacer respuesta a esto, ¿no? Y algo muy importante que siempre recalco, si no hay un registro de conflictos oficialmente registrado, oficialmente el problema no va a existir. Si el problema no existe, ¿cómo se van a buscar soluciones o para qué buscar soluciones? Si un gestor de conservación del oso andino, CERFOR, CERNAM o alguna ONG quiere apoyar a una comunidad que tiene problemas con conflictos, ¿cómo va a poder buscar apoyo en otras localidades si no puede evidenciar que ha habido realmente un daño con respecto al oso andino? Entonces, esa es la necesidad de poder registrar información, ¿no? Por un lado, investigar y conocer más para buscar soluciones, pero otro lado, para que podamos apoyar a esas poblaciones que se ven afectadas. Y bueno, aquí es un mapa que pudimos trabajar en esta guía. Se muestra, como también lo mostraba Ana Lucía, alrededor de 30-31 áreas naturales protegidas hay presencia de la especie. De estas, la mitad tiene algún reporte de interacción con humano-oso, interacción negativa, ¿no? Sobre todo también aquí, como ustedes pueden ver en el centro. Y en temas de conservación, las ONGs que han trabajado más la conservación, la investigación de los andinos son ICB, más a nivel nacional. SBC está en el norte del Perú, también en los páramos. La Asociación de Frankfurt también está en el sur del país. San Diego Subglobal está trabajando también ahora, ya de un par de años también. Y ACA, que se ha sumado ahora a un proyecto de investigación. Estas ONGs como ONGs que tienen un proyecto enfocado en oso andino, donde tienen un personal y presupuesto destinado solo para oso andino, ¿no? Hay otras ONGs que trabajan en conservación en general y de alguna forma apoyan o aportan a la conservación de la especie, ¿no? Acá solo quería ver las que tenían, digamos, un enfoque más especial en la especie. Las de azules son más las que han hecho investigación o ha predominado la investigación, y las rosadas donde ha habido más una combinación entre investigación y conservación. Ejemplos de estos casos de estudio, ¿no? Quería primero presentarles el primero, que era sobre Manu, donde tuve la posibilidad de trabajar. Creo que eso se puede reducir. Ahí está, ya. Tuve la posibilidad de trabajar en la sociedad como coordinadora del proyecto. Este trabajo se realizó entre el 2013 y 2019 en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. Si ustedes ven aquí en este mapa, hay presencia del oso en todos lados, pero también hay reportes de conflicto, y era algo súper común que los guardaparques especialistas, hasta el mismo jefe, encontrara quejas con respecto al oso andino cuando iban a algunas reuniones comunales, ¿no? Y sobre todo, estos conflictos se daban en la zona altoandina del área natural, ¿no? Maíz y ganado. Casi lo que siempre se encuentra en todos lados. Entonces, lo que hicimos en este trabajo, que fue pionero en el país, enfocado en el sentido que fue enfocado en los conflictos, hicimos varias actividades como diagnóstico del conflicto, monitoreo del oso, del daño, hicimos un grupo de respuesta, capacitamos un grupo de respuesta, trabajamos en actividades económicas alternativas al final, y desarrollamos actividades de educación ambiental. Ahí se encontraba el lugar donde trabajábamos nosotros. Aspectos generales con respecto al diagnóstico, y lo que entendimos y se repite en muchos lugares es que las zonas de pastoreo se dan en los territorios comunales, pero también se dan dentro de las áreas naturales protegidas, como ustedes pueden ver, donde también se encuentran especies silvestres que pueden cazar a los animales, a los ganados, y pueden tener un tipo de interacción, ¿no? Si ustedes ven aquí la imagen, este es el mismo lugar, es dentro del Parque Nacional del Manu, y en algún momento sale el oso andino y en otro sale un ganado, ¿no? Salen dos ganados. Entonces, esta interacción es bien común. Y eso también va a predisponer que a veces haya ocasiones en que el oso pueda comer un ganado muerto o enfermo por X motivos,
o que pueda también haber algunos ataques, ¿no? Es algo que se va a dar porque hay la interacción. Y en el caso de abajo ustedes ven que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, territorio comunal, tenemos la comunidad de Patamarca y tenemos todos los cultivos de maíz que están ahí, las áreas rojas y amarillas. Y ven también totalmente dispersas, ¿no? Y mucho más vulnerables para diferentes animales, no solamente los andinos, para que puedan ser consumidas. Algo muy importante con respecto a esto. En nuestro estudio nosotros determinamos en el monitoreo que hicimos durante 5 años, yendo una vez al mes a contar todo el daño al maíz, poniendo cámaras trampa en los cultivos de maíz también, vimos que el daño por oso no era tan fuerte a nivel global para la comunidad, pero hay parcelas o hay sectores de la comunidad que están, digamos, como predestinadas a que el oso siempre ingrese, porque la configuración del paisaje, el bosque cercano, el tipo de relieve, entre otros factores, hacen que el oso ingrese ahí. Entonces, es importante enfocarse en esos lugares que son vulnerables, ¿no? O sea, veamos las cifras, digamos, en este caso comunales, pero veamos también lo que sucede y cómo le puede afectar a ciertas personas o a ciertas familias también el daño al maíz. Pudimos con estos estudios identificar individuos como esta osa que la identificamos casi todos los años del proyecto, pudimos identificar también que el daño se daba dentro del periodo de producción del maíz, el daño más fuerte se daba en mayo, porque era cuando estaba en choclo, en los dientes mucho más tiernos, eran mucho más apetecibles para los osos y también para otros animales. Y también vimos, por medio de los registros de cámaras trampa, que los ingresos de los osos por lo general eran las primeras horas del día y las últimas horas. Entonces, hay que, como una estrategia, era importante ver, o en otros casos también, tener en cuenta que hay meses, en los meses donde se produce el maíz, hay meses más críticos para poder controlar y dentro de esos meses hay horarios en los que se debería reforzar o tratar de ir más seguido a cuidar el maíz, ¿no? Y como les comentaba, no, el oso andino no es el principal animal que va a dañar en los cultivos de maíz. Hay otros como algunas aves, como roedores, loros, ratones, zorrillos, entre otros. Pero la diferencia es que estos otros animales por lo general no están protegidos y no los pueden cazar. Y los pueden cazar más bien. El oso andino no. Por eso es que muchas veces cuando había alguna queja hacia las autoridades decían al oso andino más que a los otros. Había momentos, y eso es lo que vimos estos años de monitoreo, es que había momentos en que sí el oso puede ser el mayor consumidor, pero en otros podía variar, ¿no? Y otras actividades que también desarrollamos importantes fue el Cucurraimi, el Festival del Oso, durante 5 años en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. Súper importante, como ustedes tenían el oso bromelio en Oxapampa, nosotros tenemos al oso Pablo en Chayabamba. Y algo importante también es que se trabajó mucho, o evolucionó este trabajo de educación ambiental. Al inicio empezábamos nosotros yendo igual a los colegios, teniendo una hora de la clase, nos sería con los profesores para hablar sobre el oso, los bosques, la importancia de conservación, entre otras cosas, pero fue evolucionando y entendimos que este mensaje no podía venir directamente de nosotros siempre. Y así fue cuando hubo alianzas con la UGEL, y se empezó a capacitar a los mismos docentes para que ellos den el mensaje a los alumnos e insertaran toda esta necesidad de conservar los recursos, de conservar los paisajes, la fauna silvestre, se puede insertar dentro de la currícula educativa. De esta forma nosotros solamente íbamos a ser facilitadores, ya no íbamos a mandar el mensaje y se insertaba y se mantenía el discurso dentro de esto. Entonces es algo súper importante para la educación ambiental, ¿no? Los eventos esporádicos como el Cucurraimi o ir a hablar de una charla sobre los andinos están bien, pero lo más importante, los esfuerzos deberían estar enfocados en que vaya la currícula, ¿no? En que los mismos profesores y educadores sean nuestros aliados para que ellos mismos lleven esta información. Y otras actividades fueron las capacitaciones a voluntarios comunales, asistentes de campo, que ahora inclusive 2 de ellos son parte de los guardaparques del Parque Nacional del Manu, ¿no? Y eso nos permitió mucho aprender a nosotros mismos a identificar los rastros y también a que ellos conocieran las formas de recolectar y hacer análisis para entender más el problema, ¿no? Algo muy importante que se hizo al final, en los últimos años, es brindar actividades económicas alternativas. El maíz y el ganado es una actividad muy compleja de quitar y muy compleja de poder mejorar técnicamente. Así que nos enfocamos más en actividades alternativas que sí desarrollaban, pero muy pocas personas lo hacían. O
algo que necesitaba mucho mejorarse, digamos, o tecnificarse. Así trabajamos en apicultura, los apoyamos en agua y manto, en frutales, y en el caso sobre todo de las mujeres, apoyamos a mejorar sus telares, ¿no? A que tengan mejor calidad, mejor combinación de colores, hagan cosas diferentes a las chalinas, ¿no? Como los bolsos, etcétera, e inclusive incluyeran la imagen del oso en esto. Y es algo súper bonito. Esta foto que yo tengo es del 2016-17, cuando se empezaban con las capacitaciones a las señoras. Y esta foto del oso con las mismas señoras de la comunidad son de este año. Cuando hace unos meses, hace unas semanas, ¿no? El presidente Sagasti pudo ir estuvo presente en una firma de convenio entre el CERNAM y algunas asociaciones del lugar. Una de ellas, Ucumari, que es de Patamarca. Entonces, estas cosas funcionan y esto es súper importante. La gente no solamente te ve a ti como que haces investigación, sino te ve que realmente estás interesados en ellos, en poder brindarles a ellos una alternativa para que no tengan este conflicto con el oso, o vean que realmente el área natural protegida que tienen atrás les está ayudando con algo tangible. Y eso es algo súper importante para el tema de conservación. Por eso muchas veces los esfuerzos de conservación o los proyectos de conservación se enfocan más en la gestión, en trabajar con la gente, que en ver la investigación en sí, ¿no? Porque no te da el tiempo. Algo importante, solo para cerrar el tema del MANU, es que esta guía que les comentaba permitió recopilar información básica, pero también hacer talleres interesantes a nivel nacional, ¿no? Lo hicimos en San Martín, lo hicimos en Pasco, en Oxapampa, en Cusco, donde pudimos mostrar algunas pautas de cómo registrar los conflictos, por qué es importante registrar los conflictos, poder conversar con especialistas, por ejemplo, Andrés, que pudo venir desde Ecuador para presentar sus experiencias. Y esta guía también permitió tener un intercambio entre la gente de Puypuy y Pampa Hermosa con los de Manu y Machu Picchu, ¿no? Pudimos ir a Pampa Hermosa y ver lo que sucedía, pudieron compartir. Entonces, esas cosas son muy importantes para poder trabajar en los conflictos y en conservación de los sondinos, incentivarnos entre los que estamos comprometidos en este trabajo, las diferentes ramas y perspectivas que haya, para poder continuar, ¿no? Y trabajar de forma colectiva, con los limitados recursos que hay, a veces limitadas personal o tiempo, lo que sea, es importante trabajar en conjunto. Como les comentaba, el mensaje es que hay que registrarlo. Si no existe, no se va a poder buscar soluciones. Así que una propuesta que quedó en este momento, que fue en el 2019, cuando terminó el proyecto, es que la forma como se podría registrar en ese momento era más por lado de CERNAM, porque ellos tenían ya un sistema de monitoreo que es el SMART. Así que se les hizo esa propuesta, ¿no? Para poder empezar, ellos mismos en sus áreas podrían empezar a registrar esto. Otro caso importante es que no solamente la investigación o la conservación de los sonidos tiene que recaer del gobierno central o del CERNAM o del CERFOR. También lo puede hacer un gobierno regional, local e inclusive provincial. En este caso es el gobierno regional de Ayacucho, en el cual en el 2019 presentan una ordenanza regional en la cual declaran prioridad de interés regional a los andinos. Esto permitió que se haga investigación en la especie, después de muchos años de no saber nada sobre ella. Estudios previos en Ayacucho eran muy puntuales, mucho más descriptivos, y no teníamos conocimiento de lo que sucedía después, ¿no? Lo que sucedía ahora. Ayacucho son los lugares, al igual que Huancavelica, Abancay, Apurímac, donde hay muy poca información de la especie, es uno de los límites de distribución. Entonces, ellos vieron eso, priorizaron esto y presentaron esta ordenanza, ¿no? Y bueno, mucho menos información de interacciones. Algo importante que hicieron ellos con las entradas que tuvieron, que son 2 entradas, es que recogieron información actual de la presencia e interacciones, ¿no? Actualmente estamos trabajando con ellos en hacer una nota científica con respecto a los resultados que ellos han tenido, ¿no? Para que la información sea accesible. Pero esto es posible. Es posible que los gobiernos regionales también tengan esta iniciativa de registrar información para que sepamos más de lo que sucede con el oso andino. Otro caso que se dio en el centro del Perú fue en Pampa Hermosa, donde el CERFOR desarrolla un diagnóstico en el 2015. En este caso tuve la posibilidad de participar en ese diagnóstico por motivo de las constantes quejas que había con respecto al oso andino en la zona de amortiguamiento, en la comunidad de Churcos, ¿no? Donde se reportaban 250 cabezas de ganado muertos por osos. Actividades que hicimos fueron las generales, descriptivas, pero lo importante aquí fue que pudimos inspeccionar cadáveres, ¿no? Los cadáveres del ganado.
Entonces teníamos, por ejemplo, la comunidad campesina en este lugar, teníamos el ganado en las zonas de pastoreo, en la zona de amortiguamiento, límites del área, lugares súper lejanos, digamos, para cualquiera que tenga que hacer respuesta a esto, sepa que se hace complicado hacerlo. Encontraron ganados muertos, algunos solo huesos y pellejos, uno en estado más fresco, y lo que nos permitió conocer esto es que el oso sí era un animal problema, sí, pero como era una área natural protegida y sabían que el animal está protegido, no lo cazaban. Por eso recurrieron hasta hacer foro en Lima para ir a quejarse y de esa forma solamente obtuvieron una respuesta de ese foro, ¿no? Ellos pedían compensación, pero también pedían un desarrollo local. Eso es súper importante para hacer gestión de conflictos. Muchas veces, y me ha pasado que la gente no quiere nada, simplemente quiere una compensación. Y cuando están abiertos a otra alternativa, eso es algo a tomar en cuenta. En este estudio encontramos 13 cadáveres, pero no se pudo identificar si realmente habían sido atacados por oso. Solamente uno era el más presumible que había pasado esto, y eso era por el estado de descomposición. Eso no quiere decir que los osos no hayan sido los ganados no hayan sido cazados por oso, simplemente que no hay evidencias porque solo hay esto, y no puedes decir si realmente ha sido el oso. Así que las respuestas tienen que ser lo más rápido posible, pero eso implica logística y tiempo. Y que ahora, bueno, no hay reportes pero con respecto al ganado, pero parece que sí hay con daño al maíz en la parte amazónica, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Bueno, hicimos una nota, muchos años volvimos a replantear el trabajo y hicimos una nota y la publicamos, ¿no? Y bueno, conclusiones con respecto al tema de la gestión y la conservación. Es necesario hacer investigación para la conservación. Las investigaciones explorativas están bien cuando no hay nada, pero necesitamos ya investigaciones que permitan saber si los esfuerzos de conservación realmente están apoyando a conservar a la especie. Y eso requiere, obvio, presupuesto, requiere capacitación, entre otras, ¿no? Pero necesitamos ya trabajar en eso en el país. Hay algunos casos que se está haciendo, pero aún son pocos, ¿no? Necesitamos más inversión privada, universidades que estén desarrollando esto, ¿no? No solamente como una tesis, sino que la misma universidad tenga dentro de un proyecto de oso andino, y que el mismo Estado también pueda apoyar más. Investigaciones mucho más complejas. Necesitamos ver cómo va el plan de conservación después de 5 años. Es necesario replantearlo, es necesario tener mayores compromisos, incluir un presupuesto tal vez para que realmente pueda correr más, ¿no? Este tema del plan de conservación. Y bueno, registrar. Es muy importante registrar los conflictos, la presencia de la especie, pero no esperemos que esto recaiga en el gobierno central. Tratemos de hacerlo en el gobierno local o regional. Si hay el interés de diferentes actores, se puede hacer. Y bueno, solo para terminar, quería presentarles este nuevo proyecto de reserva de biosfera, del BioEye. Esta idea de proyecto sale en realidad en febrero, con toda la posibilidad de ir a Oxapampa por segunda vez y ver cómo estaban las cosas, cómo habían cambiado algunas cosas en el paisaje, conversar con César, poder ir a algunos lugares así súper rápido, pero di una idea de poder trabajar en este lugar y espero que se pueda concretar, ¿no? Bueno, la idea del trabajo hay 2 actividades importantes, pero lo que queremos es actualizar la información con respecto a la presencia y las interacciones humanos, ¿no? La primera actividad que queremos desarrollar es poder alimentar un mapa virtual, un web map que se pueda hacer accesible para todos, en el cual se pueda registrar la presencia de la especie, pero sobre todo los conflictos, porque las presencias sí se puede, hay plataformas donde tú puedes ver la presencia, registros de oso andino, digamos, ¿no? En general de fauna, pero los conflictos no están. Entonces la idea es que esta plataforma se pueda desarrollar, que va a estar bajo Isnachi, el proyecto Isnachi, en la cual ya está un borrador. Ustedes pueden ver, al final les pongo el link y pueden ir a revisar. Se pueden ver estos registros, ¿no? En el caso de reserva en el BioEye, hay registros de presencia, sí, ya hemos hecho un primer barrido de la información con algunos talleres y datos que nos han dado algunas personas, pero falta recopilar más. Hay algunos datos de presencia de la especie, sobre todo los registros están más concentrados en Oxapampa, hay unos que otros aquí en la reserva de El Sira, y hay algunos reportes de conflictos también, ¿no? Uno súper importante que les quería comentar es el que recolectamos en el taller de 2019 de la guía de conflictos, en la cual los especialistas de guardaparques nos comentaban que en San Martín y San Carlos había un reporte de consumo de pijuayos, y eso estaba causando conflictos con la gente, y eso es alucinante porque tú ves la información de daños que hay o la lista de los cultivos dañados por oso andino, no está el pijuayo.
Así que ese es un reporte nuevo, pero no hay más información, se necesita profundizar en esto, ¿no? Entonces la idea es colectar información de la presencia del oso andino, de la cual en esta plataforma la gente puede hacer un clic al punto al registro y te sale el año y te sale el autor. De esta forma también valorar, ¿no?, el esfuerzo de las personas que están dando la información y que esto pueda servir para los gestores en general. El segundo punto, y para finalizar, es la idea de esta frase que me encanta mucho, ¿no? Y también la escuché en Ana Lucía, que es Oxapampa, tierra de osos. Oxapampa para mí es una de las ciudades más lindas que hay en el Perú. Y algo importante que tener en cuenta y de repente no hemos sido tan conscientes es que Oxapampa es una de las pocas ciudades, por no decir la única, porque en verdad no la he explorado mucho, pero creo que a nivel provincial debe ser la única, es una de las pocas ciudades donde se pueden ver osos desde la Plaza de Armas. Este privilegio que tienen los oxapampinos es algo que es muy valioso, muy rico y se debería conservar y tratar de que esto permanezca ahí. Y la imagen del oso está en todos lados. Uno que va como visitante los ves en afiches, los ves en un mototaxi, lo ves en una estatua, ves la imagen del oso bromelio en muchos lugares, ¿no? Ese es el trabajo que se desarrollaron hace 10 años, ¿no?, que fue liderado por César Laura. Entonces la imagen del oso está, sabes que el oso está, sabes y ves que estás rodeado de bosque. Ves reportes, ¿no? Encuentras, escuchas, llegan reportes de oso andino, ¿no? Como esta que es en el Cerro San Jorge, en la Casa del Señor Verde. Ves también presencia del oso en Churumazú, si no me equivoco, reportes, ¿no?, de un oso en el río, en Paucartambo, reportes de un oso también en el Hotel Highlander. Entonces, el oso está, y muchas veces no somos conscientes de esto, no somos conscientes de que también está, pero también hay reportes de conflicto, también hay ocesnos como Moisés, que fue rescatado en el 2018. Entonces, ¿cuánto tiempo más va a estar el oso ahí, no? Ahora hay menos bosques, ahora hay una explosión de expansión urbana en Oxapampa, bien grande, y hay una ampliación también de la frontera agropecuaria. Entonces, ¿por cuánto tiempo más vamos a ver osos tan cerca en la ciudad de Oxapampa? Este es un mapa súper interesante, en la cual ustedes ven el área verde oscura es el área de bosques primarios, digamos, el área amarilla y el verde claro, 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 es el bosques secundarios y pastizales. Entonces, si tú ves, los parches grandes, claro, son las áreas naturales protegidas, pero estos lugares como Oxapampa, Huancabamba, Chantabamba se van cada vez reduciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más van a estar los dos ahí? Van a tener ellos bosques, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve la ampliación de las áreas. Aquí, sobre todo, mira, algo que me pareció algo súper alucinante es, tú tienes acá la Plaza de Armas, tienes acá el oso, ¿no? A los osos que ven en las chacras de Palta y en el terreno del Señor Verde. Y tú te vas atrás del cerro y ves que esta frontera agrícola, pastizales, se están ampliando. Y eso en un futuro se va a cerrar. Así que esos osos que están en el Cerro San Jorge van a quedar atrapados. ¿Ese lugar es suficiente para que los osos puedan permanecer? No sabemos. Es necesario tener este conector. Lo ideal es que se mantenga esta conectividad acá, ¿no? Igual acá también parece que pone una fragmentación. Entonces, hay cosas así que nos llamó mucha atención con César y dijimos, escucha, hay que tratar de trabajar en esto, de lo que podamos con los recursos y el tiempo limitado, poder ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Y el objetivo en este segundo punto de Oxapampa Tierra de Osos, ¿no?, que queremos trabajar y queremos poder tener aliados dentro de la misma ciudad de Oxapampa, mientras vamos avanzando y acercarnos a los aliados, actores claves, es mantener las poblaciones cerca de esta ciudad, que esta ciudad siga siendo Oxapampa, siga siendo la tierra de osos y se mantenga así. Hacer investigación, hacer esta colecta, como les decía, a nivel de reserva de biosfera, pero algo mucho más puntual, en la cual haya registros mucho más puntuales, registros ya con fotografías que nos permitan saber la presencia del oso andino por tales fechas, nos permiten saber algunos lugares de interacción o de conflictos donde es necesario enfocar los esfuerzos de conservación, hacer entrevistas a la población local del Cerro San Jorge para saber qué percepción tienen con respecto al oso, si lo ven, tienen algún problema con estos osos que llegan ahí, y saber cuáles son los aliados, ¿no?, en este lugar para poder permanecer y mantener ese corredor que les había mostrado. Y con respecto a la conservación, promocionar el mensaje de Oxapampa Tierra de Osos a través de actividades de educación ambiental en las escuelas, algún evento de conservación en el cual podamos participar y mantener esta imagen, ¿no? Y mantener sobre todo la imagen del oso bromelio, ¿no? Creo que si bien ustedes mismos lo conocen, etcétera, se podría reforzar más la imagen del oso para que
sea un embajador de Oxapampa y sea un embajador en este lugar, ¿no? De la Reserva de Biosfera. Y solo para terminar, quería recalcar esto, ¿no? Aún estamos a tiempo para que se pueda asegurar la permanencia del oso andino en la ciudad de Oxapampa. Es un privilegio, es algo muy lindo. Solo yo conozco otro lugar donde cual puedes ver osos tan cerca y sentado cómodamente en un lugar y puedas ver osos directamente, que es en Amazonas. Ese para mí, ese es el segundo lugar, pero ese es el lugar mucho más cercano y al lado de una ciudad. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta y conservar. Conservar los sonidos no solo por la especie, sino también porque los osos están relacionados con el bosque, mantienen los bosques y por ende nos dan agua, dan recursos y permiten que nosotros estemos tengamos los recursos disponibles para permanecer ahí también. Así que es algo muy importante que lo quería cerrar con eso, ¿no? Que Oxapampa es tierra de osos y permitamos que eso continúe así. Busquemos aliados a todos los interesados para poder trabajar esto desde el tiempo limitado que tengamos, porque no tenemos fondos ni nada, pero tenemos la intención de hacerlo para poder trabajar y que siga el avistamiento de osos, ¿no? Muchas gracias a todos. Escucharme la presentación, gracias a todos los que nos han apoyado en diferentes proyectos también, en los cuales tienen la oportunidad de participar o apoyar. Si quieren saber más, por favor, alguien que esté interesado en trabajar en el tema de Tierra de Osos en Oxapampa, nosotros nos vamos a contactar con los actores claves cuando tengamos más armado esto. Todavía falta un poco de trabajo, pero otras personas o voluntarios que quisieran apoyar en algún momento pueden entrar a la página de ISNACHI también o entrar a la página web de ISNACHI donde hay información de otros lugares, pueden ver también la plataforma que estoy trabajando con respecto a estos mapeos que les estaba mostrando. Y bueno, gracias a todos y nos pueden seguir en ISNACHI.